Hay que hacer una intro. ¿Cuál será la intro de mi canal? Esto lo vamos a ver en otro video. Ok, esto va en blanco y negro. Ok, seguimos. Miren, yo sé que ustedes estaban esperando este momento. Y genuinamente, yo también estaba esperando este momento. Porque yo soy de todo, menos de dejar que otros hablen por mí. Todo el mundo sabe que cuando se anunció mi salida del edificio, hubieron muchísimas versiones. Que si me votaron, que si renuncié, que si fue por un chisme, que si pasó algo en Nueva York, que no me valió de nada lambé. Señores, el que trabaja no necesita lambé. Y yo trabajaba demasiado. El caso es que fueron tantas versiones que yo en verdad me senté a escuchar par de versiones. Y me dio risa todo lo que decían en los canales de YouTube. Y entendí y dije, tengo gente que quiere saber, hay gente a la que no le importa, a la que esto no le va a aportar nada a su vida, pero al final quieren saber. ¿Y quién no soy yo? O sea, ¿quién soy yo para yo no contarle a ustedes? Entonces, por eso ahora yo les voy a contar la verdadera razón por la cual yo salí del edificio. Vamos a contar toda la verdad, sin pelo en la lengua. Y el que le moleste, pues cambie de canal, porque hay muchos. Pero primero vamos a acomodarnos, porque esto no soy yo. Entonces, vamos a acomodarnos un rato, espérense. Vengo ahora. Y es que yo no sabía que cuando tú entrabas a los medios, tú tenías que apagar tu luz para que otros brillaran. Yo entré con mi luz prendida y aparentemente siempre hubo gente a la que le molestaba el calor de esa luz. Pero vamos a continuar. Vamos a empezar por el principio, por lo que es realmente el principio de todo. Yo me acuerdo que Santiago Matías me llamó en noviembre del 2023 y fue de repente. Yo estaba en mi casa, yo estaba pasando por una depresión postparto, luego de mi embarazo, ustedes saben que tengo una bebé, luego de mi embarazo las cosas fueron muy difíciles para mí. Ser mamá es difícil, imagínense ser mamá primeriza y yo no sabía bien lo que estaba pasando, no podía como entender mi cuerpo, entender mi bebé, muchas veces sentía que yo no era suficiente. Por ejemplo, en un momento yo tuve una situación con mi mamá que yo no soportaba, o sea, yo no la soportaba. ¿Tú sabes lo que es cuando tú ves una gente y tú la odias? Eso me pasaba a mí. Pero yo no podía como mostrarlo 100% en lleno porque hay que convivir. O sea, yo estaba conviviendo, pero genuinamente yo la odiaba y me sentía súper incómoda. Y es como una locura porque si tú te piensas, o sea, si tú te sientas a pensar cómo tú vas a odiar a tu mamá, pero para eso me dio el posparto. El caso es que un día de la nada, en la noche, me llegó un mensaje por Instagram. Él me escribió en la noche, pero yo lo vi en la mañana. Y era un hola, ¿cómo estás? De Santiago. Automáticamente yo pienso que para una entrevista con Elvin MVP, porque en ese momento la gente entendía que Elvin y yo éramos novios y que sí había algo. Teníamos como este sonidito de las redes y todo ese tema. Estábamos como que enganchándonos de ahí. Y yo digo, óyeme, es para una entrevista con Elvin. Y él me dice, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, no, yo estoy bien, ¿y tú? Y me dice, bien, ¿y la familia? Y le digo yo, la familia está bien. Y me dice, qué bueno. Entonces me dice, te tengo una propuesta. Y yo le digo, si es de trabajo, claro que sí. Y él me dice, claro que va a ser de trabajo. ¿De qué me va a hacer? Me vi estúpida en ese momento, pero entiendo que hice lo correcto. Hice lo correcto, Lu Clarita. Tú sabes que hice lo correcto. El caso es que él me dice que sí, que de trabajo la propuesta y me dice como que cuándo podemos vernos. Y yo le dije que cuando él quiera. Y él me dijo, ok, ven hoy mismo. Y yo fui ese mismo día para su casa. Nos citamos en su casa, allá lo conocí, lo vi por primera vez, yo nunca había visto a Santiago, conocí a su esposa también. Cuando yo llego, Santiago es muy ameno, o sea, Santiago suele tratar a la gente como desde el primer momento que te ve, como que él te conoce. Él es muy chévere, es muy gentil. Detrás de ese hombre en la cámara, él es muy gentil. Yo me sentí en casa desde que llegué, aunque la casa es un palacio. Me sentí en casa desde que llegué. Ellos me trataron muy bien. Y él comienza pues a hacerme la propuesta de lo que él tenía para mí. Él me dice que él quiere que yo esté en Sin Filtro.
Yo sabía lo que era Sin Filtro, porque al momento que él me dice, yo quiero que tú estés Sin Filtro, o sea, sitúense, Sin Filtro estaba en ese momento en el estudio que tenía como unas pantallas atrás que simulaban como la ciudad de Nueva York, eran como un edificio, no me acuerdo. Y yo pienso en eso a lo lejos y obviamente pienso de una vez en Amelia, porque es la cara de Sin Filtro, o sea, era lo que yo conocía en ese momento, yo no consumía tanta farándula. Y yo le digo que sí. Santiago me podía haber llamado a mí para yo pegarlo y yo iba a decir que sí. Él me podía haber llamado a mí para yo limpiar y yo iba a decir que sí, porque era una oportunidad. Entonces yo le dije, sí, claro, me encantaría. Me platicó de las figuras que él tenía pensado entrar, que son muchas de las que ustedes ven hoy actualmente en el programa. Y mientras él me iba platicando los nombres de las figuras, así mismo yo iba como que, está difícil, está complicado, ay bobo, hay problema. Porque miren las figuras que están hoy y mírenme a mí. Él me llamó, yo solamente tenía 1 año en las redes. Estamos hablando de figuras con trayectoria. El caso es que yo dije que sí, pero asustado. Ese mismo día, Santiago me contó sobre el nuevo proyecto, que eran Los Hediondos, que ya se venía sazonando. Cuando Santiago me cuenta de Los Hediondos, que no me ofrece estar en Los Hediondos, pero me cuenta sobre el proyecto, me dice así, mira, vienen remodelaciones, me contó sobre el logo de Sin Filtro, le vamos a poner un taco ahora, le vamos a hacer esto, y yo como que, ay, qué chulo. Entonces por ahí mismo me cuenta de Los Hediondos. Él me dice el equipo que va a estar. Automáticamente, él me dice Elvin, me dice Mami King, me dice Nabil, que yo conozco a Nabil por ser un tripeador de la vida. Los ojos se me iluminaron y yo me acuerdo que las palabras textuales que yo le dije a él fue, ese proyecto está súper duro. Qué elenco tan duro. Y a mí me brillaron los ojos cuando él me habló sobre ese proyecto, pero nada, al final él me llamó por Sin Filtro. Yo quedé con él, quedamos de que sí, que íbamos a trabajar, firmé mi contrato de la empresa y demás. Eso fue en noviembre. Luego de ahí, a mediados de diciembre, él me llama y me dice, tú no vas para Sin Filtro, tú vas para Los Hediondos. Y yo le digo, ¿qué? No, pero es mentira lo que tú me estás diciendo. Me dice, sí, tú vas para Los Hediondos. Yo de una vez llamé a Elvin, porque cuando él me llamó la primera vez para ir para Sin Filtro, yo de una vez me contacté con Elvin y le dije, Elvin, mira, me llamo Santiago. Y Elvin me dice, sí, yo estoy en Los Hediondos. Y yo le dije, sí, pero tú no me lo habías dicho, pero yo no soy como tú, yo al menos te llamé y te conté. Y después, cuando el mismo Elvin me dijo en un momento, loca, ¿y tú crees que tú pegues en ese programa? Porque tú te vas a buscar pila de lío, porque es un programa para hablar de la gente. Y yo le dije a Elvin como que, no, manito, pero lo que hay que hacer es trabajar. Yo voy a trabajar y ya. Pero nos quedamos como con esa, porque los dos venimos de un lado, que lo que hacemos mucho chiste. Entonces, cuando Santiago me llama y me dice que yo voy a pertenecer a Los Hediondos, un sueño para mí. Yo le dije que sí, de una vez, me encantaba el equipo, me encantaba todo el que iba a estar ahí. Y yo me sentí muy bien en ese momento porque él me tomó en cuenta para Los Hediondos. Era lo que yo quería, era el programa en el que yo quería estar y era lo que yo sentía que era mi vibra. Yo sentía que ahí yo iba a brillar. Yo entré feliz. Los Hediondos era mi vibe. Humor, calle, flow, ratrería. Era como un coro de amigos que se sentaban en el barrio a hablar. Y genuinamente yo siempre quise hacer esto porque mi mamá no me dejaba salir. Entonces yo me sentía al 100. Luego de ahí hicimos la sesión de fotos. No hablamos mucho, pero sí desde la sesión de fotos tuve una buena química con Mami King. O sea, desde la sesión de fotos y desde una reunión previa que tuvimos como talento, nosotros tuvimos buena química. Ella también es muy gentil, es muy afable y es una tipa como que tú puedes ver a Mami King como que Mami King está allá arriba, o tú la ves como un poco distante, un poco arbitraria, pesada, pero no, es un amor de gente. Y tuve buena química con ella, me trató muy bien. Y hasta tú de cuenta que yo empecé en el programa, pero ya yo estaba al lado de estrellas, estrellas que estaban probadas en redes sociales, porque yo llego al edificio como con 150,000 seguidores. Estamos hablando de un Elvin MVP que iba para $500,000, Mami King, un arrastre increíble, había salido en Univision ya y de todo. Nabil, ¿quién no conoce a Nabil en este país? O sea, es parte del panel de Alofoque. Mariachi Buda, ganador de Grammy. Y yo era como que, hola, soy yo, Yerlenis. O sea, la gente al principio me decía Yerlenis, todavía, pero más en ese entonces. Yerlenis, Yerlenis, Yurlenis.
nadie se sabía mi nombre, nadie me conocía. Y yo, en vez de sentir presión en ese momento, lo que sentí fue amor de parte de mis compañeros. Todos me trataron como una igual, o casi todos me trataron como una igual. El caso es que yo entro el 8 de enero, entro como una de las fundadoras de Los Hediondos, el programa despegó. O sea, el programa fue un boom desde el primer momento. El que diga que Los Hediondos en su inicio no dieron la talla, no la aprendieron, es un mezquino, porque el programa empezó con un pie excelente. Pero desde el primer momento también yo me di cuenta que hubieron gente que me sonrieron con los dientes, pero no con el corazón. Me di cuenta que había gente que me veía como una competencia. Y yo genuinamente nunca fui a competir. Yo siempre fui a sumar, porque era un equipo. Y al final del día, si tú te sientas y lo analizas, el problema con esas personas, que yo lo entendí después, no es que yo me creyera más, que se ha dicho mucho eso, el tema de que ella se cree más. Ese nunca ha sido el problema. El problema era que yo no me creyera menos. Yo no tengo una valoración baja de mi persona. Yo nunca me voy a creer menos que nadie. Quizá yo no me crea más, pero menos, eso nunca va a pasar. Entonces, si tú te sientas y lo analizas, genuinamente, ese es el problema. El problema no es que tú estés en un nivel más alto que yo. El problema es que yo quiero que tú te sientas que estás en un nivel más bajo. Y así no son las cosas. El programa genuinamente era bueno. Pero, ¿qué nos pasaba al inicio? No encontrábamos nuestro nicho. Santiago tenía clara la visión, pero es muy difícil Santiago sacarse de la mente el pensamiento que tiene y ponérnoslo a nosotros arriba, o sea, ponérnoslo en nuestra boca, en nuestro cerebro, porque somos personas completamente diferentes. Y el programa en un principio se estaba enfocando mucho en farándula, en chismes, en dimes y diretes. Y Santiago, la idea clara que tenía era que por eso Nabil era el líder del programa, porque la idea era clara, era un coro de amigos haciendo chercha. La burla de Nabil no tiene regulador. Nabil es una burla. Entonces, esa era la idea de Santiago. Al principio, obviamente, hay una parte de mí, de Yarlenis, que es contestataria, que es pesadita, que si tiene que mandarte a freír tusa te va a mandar, pero no es todo lo que yo soy. Pero esa parte fue la que más se desarrolló al inicio. Eso me trajo muchísimo hate, eso me trajo muchísima tasa de rechazo, eso trajo muchísimos problemas, pero siéntense ustedes a pensar. El primer chisme que a mí se me alma fue un chisme que ni siquiera debió de existir, porque fue un malentendido. Fue con una persona que entendió que yo dije algo, pero yo ni siquiera estaba hablando sobre ella en ese momento. Yo le estaba diciendo algo a mi compañero, pero yo era nueva en la radio y yo todavía no entendía que para tú hablar, cuando tú le vas a decir algo a un compañero, tú tienes que quitarte del micrófono. Y no me culpe porque yo nunca había hecho radio, yo no sabía. Entonces, es como que estamos hablando de alguien, yo digo algo en el micrófono, tú vas a pensar que es para ti, pero yo solo estoy diciendo al de al lado, no tiene nada que ver. Y yo entiendo. Por ahí se me creó mi primer chisme. Siéntate tú a pensar, tú eres nueva, nadie te conoce. Y la gente comienza a crear 1000 historias de ti, a decir, ella esto, ella aquello, ella lo otro. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, genuinamente, ¿tú qué harías? Lo que yo hice, porque yo entiendo que ese era el camino. Defenderme, decir, no, espérate, vamos, alto ahí. Yo no soy esto, yo no soy eso, yo no soy aquello, yo no soy lo otro. Y como la parte que tengo de contestataria, también quemaba a la gente. Porque es que me estaban atacando a mí, sin razón, porque fue un malentendido. De ese malentendido pequeño vino todo el hate, vino todos los apodos, todos los sobrenombres, todo vino de ahí. Y eso fue algo injustificado, porque yo nunca busqué tener un problema con nadie, ni hablar mal de nadie. Entonces, siéntense a pensar. Bueno, luego de ahí continuamos en el programa X, hacíamos nuestro contenido, pero al pasar el tiempo se fueron creando situaciones. Había temas. Yo comencé a participar en muchos programas del edificio. Como les dije al inicio, yo estaba ya con estrellas probadas. Todo el mundo ya conocía a mis compañeros, pero a mí nadie me conocía. Entonces, por ahí comenzó la cosita de que
ven Esto No Es Radio, ven a Sin Filtro, ven a Political, porque es una cara nueva que nadie conoce y quizá la gente tenía intriga o quizá yo era algo que podía jalar view en ese momento porque queremos saber quién es la chiquita nueva de Los Hediondos porque nadie la conoce. Yo comencé a ir a esos programas y eso trajo problemas con mis compañeros. En un inicio, yo entendía que estuvo muy mal por mí, y lo reconozco. Yo entendía que eran temas de egoísmo. Yo entendía, son egoístas porque ¿cuál es el problema de que yo vaya a Esto No Es Radio si es de la misma plataforma? ¿Cuál es el problema de que yo grabe un video? ¿Cuál es el problema de que yo haga un fuera de cabina con Sin Filtro? Porque somos toditos de aquí. ¿Cuál es el problema? Y en ese momento, ellos no me lo decían, pero me lo hacían entender. Y yo tampoco hablaba con ellos. Nunca tuvimos una conversación realmente madura. Eso da paso a la duda, a los malentendidos, a que tú te imagines lo que tú quieras. O sea, debimos de hablar. Hasta que un día, el productor en ese momento, ustedes lo conocen, el Calvo, ustedes saben quién es, el Calvo. Él me dijo, estábamos en una discusión un poco acalorada por ese mismo tema, y él me dice, lo que pasa es que nosotros somos celosos. O sea, yo me siento celoso, hablo por él. Y me dijo, que la energía que tú tienes que darnos aquí, que nosotros somos tu equipo, tú la estás dando allá. O sea, yo no quiero verte siendo viral en otro programa. Yo quiero verte siendo viral aquí. Dame esa energía aquí. Y yo lo entendí. Genuinamente, yo entendí que no es que mi compañero sintieran envidia, que no es que mi compañero le molestara que yo fuera a otro programa. Es que mi equipo eran Los Hediondos. Y yo veía normal el participar en otros programas, pero muchas veces las figuras de otros programas no aportan a los contenidos de programas externos al de ellos, porque se guardan para el suyo. Y yo no estaba entendiendo eso en ese preciso momento. Y les doy completamente la razón. Y lo entendí después. Pero eso trajo muchísimos problemas. Luego se da la situación que una compañera sale del programa. Ustedes saben quién es, no hay que decirlo. Y ella sale, ella renuncia. Y lo más raro es que ella renuncia por mí. Eso fue un choque duro y raro, porque yo no entendía. Cuando esa persona sale, se graba un video, se graba un bloque, y mucha gente me acusaban de fingidora, de que era mentira, pero genuinamente, lo digo hoy con la mano en el corazón, yo no entendía lo que estaba pasando. Porque te estoy hablando que el viernes nos estábamos abrazando, nos estábamos besando, tú viniste de viaje, me traíste un regalo que representa la amistad, y el lunes tú dices que tú te fuiste para tú no darme un mal golpe, para tú no tener un problema conmigo, y yo me quedé como que, es que no entiendo, porque si alguien está acumulando cosas contigo, se ve, se nota, y yo no sentía genuinamente que ella me fuera hipócrita, porque ella no era hipócrita, yo no lo sentía, pero esa fue la explicación que ella dio. Ella se va, eso me choca mucho y me duele porque el equipo estaba muy bien. O sea, el equipo que inicialmente comenzó en Los Hediondos era un buen equipo. Y yo sentí que se fue una persona que era buena para el equipo y entonces que se haya ido por mí, imagínate cómo me sentía yo en ese momento. Yo no sabía qué hacer. Si yo llegaba a las 2 de la tarde, yo comencé a llegar a la 1 porque yo quería como que llenar ese espacio de alguna manera o como arreglar eso, porque es que se fue una gente valiosa y yo entendía que era por mí, todos entendíamos que era por mí. Entonces, eso me dio duro, eso fue muy chocante para mí, luego fue más chocante que para nadie es secreto que esa persona comenzó a decir cosas sobre mí, a hablar mal, a dar entrevistas y yo lo miraba y yo nunca respondí. O sea, yo nunca tuve una palabra negativa para decir, porque yo entendía, y tuve la razón, yo entendía que eso fue un pique del momento. Yo dije, si yo genuinamente, en el tiempo que tuve con esa persona, nunca sentí que ella era mala, que ella era esto, que ella era aquello, yo no me hizo nada malo, yo no tengo nada malo que decir de ella, pues ¿para qué lo digo? No lo voy a decir. Y nunca respondí a todas esas cosas que ella decía en ese momento, quizá por estar molesta. Luego, sorprendentemente, pasan meses y pasaron como 3 o 2 meses. Y ella vuelve al programa. Eso de que ella volviera al programa, para mí no fue
ni malo ni bueno, pero yo soy una empleada, yo tengo que aceptar lo que digan. Ella me escribe. Ella me escribe un día, me pide disculpas y entonces pues habla con los jefes y ellos me preguntan que si habíamos arreglado las cosas. Y yo le digo genuinamente que sí, porque yo soy una empleada y yo lo tenía claro. Yo no vine a restar, yo vine a sumar. Yo no vine a competir, esto es un equipo. Yo no vine a llegar yo sola con la bola hasta el final. Yo quería pasarla a la bola. Y en ese momento me tocó pasarla a la bola. Y aunque yo dije que sí, ellos no se habían dado cuenta que no era que yo no estaba montada en el carro. Era que yo me había bajado hace mucho del carro. Literalmente. Yo dije que sí, pero genuinamente yo sabía que no iba a ser lo mismo. Luego de ahí, el ambiente se mantuvo tenso. Los programas siempre, todos los programas, o en todos los equipos, en todas las empresas, va a haber situaciones. El tema está en tú sabes manejarla, pero yo no sabía manejarla. El ambiente me estaba desgastando. Y no era algo que tuviera que ver con mis compañeros. No era algo que tuviera que ver con el edificio. No era algo que tuviera que ver ni siquiera con mi jefe. Tenía que ver conmigo. Yo misma me estaba desgastando. ¿Por qué? Acuérdense que yo vengo de hacer comedia. Yo vengo del grupo de los Nobel Poppy. Yo salgo por primera vez en una cámara. Yo tenía en ese momento en Instagram como 10,000 seguidores. ¿Y tú sabes por qué yo tenía 10,000 seguidores cuando yo fui a Nobel Poppy por primera vez? Porque yo había hecho un story time en TikTok y se me había ido viral en TikTok. Y yo le dije a la gente, si quieren que yo suba las otras partes, vayan a mi Instagram. Y el story time estaba muy bueno en realidad. Probablemente lo haga aquí más adelante. Estaba muy bueno y yo alcancé ese número de seguidores, pero yo no hacía nada, yo no era influencer, yo no era nada. Yo intenté hacerlo, pero yo no lo era. Yo llego a Nobel Poppy con 10,000 seguidores y ellos son lo que me enseñan lo que es YouTube. Ellos son lo que me hacen llegar a 100,000 seguidores, a 150,000 seguidores. Y yo entro haciendo chiste, haciendo comedia, haciendo relajo de muchacho. Después de eso yo paso a estar en grande liga con figuras públicas del medio, gente que pertenecen a la farándula. Y el ambiente ahí me hizo cambiarme a mí misma. Yo estaba mostrando una Yarlenis que aunque sí soy, no lo soy todo. O sea, esa no soy yo completamente. Yo solamente mostraba la Yarleni contestataria, conflictiva, arbitraria, avasallante, gritona, chillona. Sí es una parte de mí, porque está ahí. Pero hay como 80 partes más de Yarleni que no se veían en cámara. Y yo las estaba dejando morir. Hay una parte de Yarleni que es jocosa, que hace chistes, que relaja, que es buena gente, que es buena madre, que es buena amiga. ¿Tú entiendes? Que es una persona afable, que ayuda, etcétera. Esa parte yo la estaba dejando de lado. Porque lo que me exigía, o lo que yo pensaba que me exigía en ese momento, mi trabajo, que a mí nunca se me guionizó nada, ni se me dijo, tú tienes que contestarle a fulano, era por decisión propia. Era para yo poder ser rentable. Yo me sentía rentable haciendo ese tipo de cosas. Y yo estaba dejando que ese lado mío me comiera. Imagínate que era un personaje, el personaje me estaba comiendo. Y por eso fue que yo dejé de conectar con el público. Porque cuando yo entré a Nobel Poppy, yo conectaba con el público. Yo era una Yarlenis chilling, con la que cualquier muchacha se podía identificar. Pero después tuve una Yarleni completamente diferente y la misma gente decían, pero que yo no sabía que tú eras así. Y es como que te vemos en la cámara. Los comentarios que yo más he recibido en mi vida es que, pero tú no eres como en el programa. Y yo mismo me sentaba y decía, ¿por qué la gente me dice con una sonrisa en la cara, tú no eres como en el programa? Genuinamente yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, pero es que ya yo no sabía cómo salir de ahí. Y todo eso me llevó a sentirme mal, a entrar en depresiones, a sentirme ansiosa, a tener situaciones conmigo misma y a un punto que no tiene retorno, que es el de dejar de disfrutar lo que tú haces. Robert Sánchez una vez dijo en la cabina, en el tiempo que pasé con él, dijo,
el día que ustedes dejen de disfrutarse esto, no vengan. Y Robert no podía tener palabras más sabias. Yo estaba dejando de disfrutarme mi trabajo. Yo salía para el trabajo y me iba con nudo en la garganta, porque yo no me sentía bien haciendo eso. Pero a mí nadie me había pedido que hiciera eso, mano. Era porque yo quería. Pero yo no me sentía bien. Y yo me iba para mi casa y me iba llorando en mi guagua. Porque que lo que yo estaba haciendo no me estaba llenando. Y eso fueron meses y meses y meses y meses y meses de ansiedad, tristeza, depresión. Yo llegaba a mi casa, lloraba, comenzaba a comer, no veía los videos, aceptaba los cortes en Instagram y al final no veía los comentarios, yo no entraba a mi Instagram. Si ustedes se sientan a ver y pueden observar, en Reels que yo tengo del programa, yo no respondo. O sea, tú nunca vas a un like de Yarlene en un comentario porque yo no leía los comentarios. Porque que yo no me sentía orgullosa de lo que yo estaba mostrando. Entonces, genuinamente, yo no lo leía los comentarios. Ahora tú puedes ver reels míos que yo hago con mi mamá, hago de comedia, y tú vas a ver que tú vas a encontrar más de 10 comentarios donde yo respondo porque yo los leo, porque quiero saber el feedback que tienen esos videos, porque son videos que a mí me gustan y yo quiero saber si a la gente también le gusta lo que yo subo, o sea, lo que a mí de verdad me identifica. Pero yo no veía ni siquiera mi comentario. Ahí tú puedes ver, tú puedes medir qué tan desconectada de la cámara y del micrófono yo estaba, aunque pareciera que genuinamente lo que yo estaba haciendo era lo que yo era. Con toda esa depresión, con todo ese tema, yo me acuerdo uno de los momentos que fue más horrible para mí, fue el Prudential. En el Prudential era una gala, ustedes lo saben, y mi vestido estuvo entre los más criticados. Todo el mundo decía, pero Yarleni, con ese cuerpazo, ¿por qué se puso ese vestido? ¿Por qué usó ese tipo? ¿Por qué usó ese corte? Era el Prudential. Yo estaba teniendo una situación de depresión, estaba muy pasada de libras y no me sentía segura. Por eso uso un vestido que no acentúa mis curvas, porque yo sentía que yo ni la tenía ya, las curvas. Y aparte de eso, estaba pasando una situación de salud que me inflamaba el vientre, sin avisar. Un día yo estaba normal, otro día yo tenía una barrigota. Ustedes se pueden fijar porque en el programa habían días que yo iba con blusitas cortas, pantalones, y de repente yo duraba 3 días yendo con un jury, con el mismo jury de los hediondos. Y es porque yo tenía esa situación. Entonces yo dije, no puedo hacerme un vestido pegado porque imagínate que yo amanezca así, embarazada de 9 meses. ¿Qué es lo que es, mi amor? Lo que debía de ser un día bueno porque yo era talento nuevo y a mí me dieron la oportunidad de presentar la alfombra, terminó siendo uno de los peores recuerdos que yo tengo. Porque todos los comentarios, toda la gente, todo el tema era encima de mí. Y es tedioso tú quieres explicar y tú ni siquiera podés, porque a veces la gente critica y no sabe lo que está pasando. Porque yo hubiera querido ponerme un vestido diferente. Yo hubiera querido hacer un corte diferente, un vestido pegado que me acentuara, pero que yo tenía una situación que genuinamente me hacía sentir incómoda y yo no podía. Y ver todo el mundo como acabándome sin saber lo que realmente estaba pasando. Fue difícil. Llegamos del Prudential, continúo sintiéndome mal, depresión y demás, y trato de darle para adelante. Trato de darle para adelante porque no hay de otra. Y me explota la bomba. O sea, tú sabes cuando tú estás tranquilo así y tú crees que no hay nada más que pueda pasar. Pasó. Me llega la bomba de la infidelidad. Mi pareja, mi esposo, me había sido infiel con alguien. Y no con cualquier persona, con una persona pública, con mi enemiga pública número 1 declarada desde el día 1. Ustedes saben lo que pasó. Meme, videos, controversias, canciones, situaciones, imágenes, Instagram, de todo. Fue una bola que durante un mes solamente crecía y crecía y crecía. Y genuinamente la cara que yo mostré era la cara que tenía. Pero era una situación incómoda, muy incómoda, porque hay una bebé de por medio. Yo no tengo que ver con lo que hagan los adultos, pero
con lo que los niños sufren lo de los adultos. Y a veces uno tiene que manejarse un poco. Y yo quería manejar un poco la situación. Pero la bola solamente crecía, crecía, crecía. Cosa que me daba mucha risa era que, por ejemplo, no había, ya yo dejé de responder. Cuando yo hice los en vivo que tenía que hacer, hablé en mi programa, yo dejé de responder y dejé de hablar de eso. Y comenzaron a decir, ay, ella volvió, tenemos confirmaciones de que ella regresó, tenemos confirmaciones de que la vimos en tal lado. Y todo lo día era un bloque nuevo sobre eso. Era una noticia nueva. Si no hay, no te preocupes, invéntatelo. Ella es Lenny, la gente se lo va a creer. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo, loco? Hay tanta vaina bacana que habla de mí y ustedes duraron un mes creando contenido falso, falso, de una mierda que ni siquiera estaba pasando, loco. Entonces, ese fue un momento duro y fue un momento serio. La cosa aprieta cuando yo miro a mi alrededor y yo veo que mis compañeros que me aplaudían cuando yo estaba sonando, me aplaudían cuando yo daba contenido, fueron los mismos que guardaron silencio cuando se me da esa situación. Yo no pedía una defensa como que tuviéramos en la corte, pero al menos que alguien levantara la mano y dijera, Yarleni humana, Yarleni esto, Yarleni es aquello, Yarleni tiene sus virtudes, que entre tanta basura tú agarraras y me tirara una florcita. Y está bien, si al final no te salió, si al final no era lo que tú sentías, está bien, ok, no juzgo eso. Pero en ese momento yo me di cuenta que para muchos yo no era compañera, yo solamente era contenido. Y esa situación me hizo como que jalar para atrás y dije, espérate, vamos a tomar una pausa. Y decido renunciar. Hablo con mi jefe y le digo que quiero renunciar. Él me dice que por qué, le explico un poco de la situación, temas con el programa, temas que no me sentía cómoda, temas con esa misma situación y demás. Ay, esto se me tiene loca. Y le explico que quiero renunciar. Pues él me dice, no, tómate un tiempo, tómate una semana, a lo que tú tengas que hacer, yo lo voy a arreglar, no te preocupes. Luego de ahí me llaman mis otros jefes y hablamos lo mismo. Y es como que todo el mundo está en como que, tranquila, Yarleni, cálmate, respira. Me sentí en ese momento valiosa, me sentí valorada por la empresa porque no es un secreto para nadie que allá tú te vas y te dicen, sí, Tato, rueda. ¿Y ahora qué hacemos contigo? Entonces en ese momento sentí un poco de aprecio y me sentí muy bien. Y no me dejan irme. Me quedo 2 semanas en casa. En esas 2 semanas que yo me voy sin saber si yo iba a volver. Pero en ese tiempo pude conseguir algo que no tuve en todo el tiempo que estuve allá. Y fue tranquilidad. Genuinamente, yo estaba tranquila. Yo estaba un poco en paz. Y en esas 2 semanas prendí la cámara y hice contenido que a mí me gustara. Hice cosas que yo sentía que eran yo. Y llegué a tener en videos de esas semanas hasta 25 millones de views. Entonces yo dije, la gente no es que no me quiere, es que la gente no conecta con lo falso. Y lo que se está mostrando en la cámara no es lo que yo genuinamente soy. Me sentí cómoda en mi propia piel y yo sentía que la gente me estaba viendo, pero por primera vez yo sentí que la gente me estaba entendiendo. Y yo estaba súper contenta, súper feliz, tenía muchos planes de hacer más contenido, de hacer más cosas. Y de repente un día me llega una llamada y me dicen, tú vas para Sin Filtro. Yo soy una empleada. Yo dije que sí, sin poner pero. Porque yo soy una empleada. Eso es lo que a mí me queda, decir que sí. Y me cambiaron de programa sin preguntarme y con sus razones, porque ellos son los jefes. Pero me metieron en un juego que no era el mío. Me metieron en un lugar donde las reglas yo ni siquiera las había leído. Y me metieron en un sitio donde había muchas reinas que ya tenían sus coronas puestas. Yo no llegué ni siquiera con una tiara.
A ver qué fue lo que yo escribí de esas perras. ¿Eh? No, yo no las enumeré. Para no matarme. Ay, pero yo tengo aquí la vaina. ¿Por qué yo estoy jalándome los mocos para atrás? Si yo puedo sacudirme la nariz. ¿Qué? ¿Eh? Cállate, por poco, porque tú vives con un egoísmo. Sigue pegado ahí atrás el diablo ese. Dale. Ah, pues continúo. Ah, pues tú lo que eres una mamá huevo, A chica pájaro. Sin filtro era un programa de divas. Así era como lo veía yo. Era un programa de divas, era un programa de gente con trayectoria. Yo tengo 2 años en las redes sociales. He dado agua a bebé en estos 2 años, pero son 2 añitos en las redes sociales. Yo llegué a 1 millón de seguidores en 9 meses. O sea, yo no tengo la experiencia que ellas. Y genuinamente yo lo sabía. Pero yo fui con toda la buena energía de adaptarme, porque, vuelvo y te repito, soy una empleada y yo intentaba ser rentable para mi empleador, que es lo que busca. Y yo intenté ir a meter mi vibra joven, a meter mis chistes, a entrar un poco de mi carisma, entrando algo combinado con ellas, pero también conmigo. Y yo sabía que yo no cuadraba. Y no tenía que ver nada con mi talento. Porque yo tengo talento. Es más, porque ese no era mi escenario. Yo entré sabiendo que yo no me veía como ellas, que yo no caminaba como ellas, que yo no era como ellas, que yo no tenía el recorrido que ellas tenían. Yo entré sabiendo que yo era la excepción, yo no era la regla, como todas ellas. Pero yo me sentía como un chicle en una sopa. Siempre fue falso todo lo que se dijo de que yo tenía problemas con las integrantes. Si ellas tenían problemas, lo tenían sola, porque a mí nunca me lo demostraron. Nunca nadie hablaba mal de mí, me trataban mal, me humillaban, trataban de montarse arriba de mí, decían cosas groseras, no me seguían la corriente. Nada de eso pasaba. Entonces, todo eso fue falso. El tema de que yo tenía discordias con compañeras era completamente falso. Esa mujer son lo suficientemente madura para entender que yo estoy recorriendo el camino que ellas trazaron. No hay forma ni manera humana de que una de esas mujeres se sintiera insegura con la presencia de Yarleni. No hay forma. Eso nunca pasó. Nunca hubo temas con mis compañeras. Nunca hubo tema en el programa con absolutamente nadie. Pero se da mi salida. Y la gente entiende, porque están acostumbrados a eso, de que tiene que haber un chisme, de que tiene que haber un problema, que tiene que haber una situación. No, no siempre tiene que haber un drama. Desde mi parte y lo que yo tengo en mi corazón es que sí, salí del edificio rojo, pero no salí con odio, no salí con rencor. Yo solamente salí agradecida. Y como no, mano, tú me estás hablando a mí de que el edificio me dio una exposición brutal que yo no me la imaginaba. Tú no te imaginas cuánto dura una gente para llegar a 100,000 seguidores. Imagínate cuánto dura para llegar a 1 millón de seguidores. Yo tuve notas de prensa, fui tema de conversación en programas de televisión, fui temas de conversación en programas de radio, personas que yo veía y admiraba cuando pequeña, como Raymond y Miguel, Chedi, muchísimas figuras del arte, sabían quién yo era y me conocían y tenían una valoración por mí, porque había mucha gente que a pesar de ver una Yarleni loca y chimosa, sabían que atrás de esa Yarleni había una chamaquita que tenía talento. Y había como un diamante en bruto. Y muchas de esas personas del arte dominicano me lo expresaron. Y en su momento yo no lo entendía.
pero lo voy entendiendo poco a poco. De que el talento, aunque esté ahí, hay que regarlo y hay que cuidarlo para que florezca. Entonces, vuelvo y repito, hice muchísimas cosas, fui al Prudential, nunca me imaginé pisar el Prudential ni presentar la alfombra roja de un evento multitudinario, nunca me imaginé, o sea, estar en un en vivo de Alofoque, estar de ahí a ahí, poder caminar entre los pasillos de ese edificio, poder conocer a Chari, que es una persona increíble, es una buena mujer, es una buena madre. Tengo muy buenos recuerdos con ella, que no se borran. Tengo muy buenos recuerdos de Santiago. Es un jefe que siempre estuvo cerca. O sea, te miento si te digo que él es el ogro o el hombre sin escrúpulo que está delante de la cámara en Alofoque Radio Show. Nada que ver. Es un jefe que siempre estuvo cerca. Yo no lo molestaba, pero genuinamente él siempre estuvo cerca. Él siempre está ahí para lo que tú necesites. Tengo amistades de ahí que valen oro. Me voy con muchas amistades valiosas, tanto los talentos como los técnicos que se merecen premios, los técnicos. Son casi todos mis amigos personales, los técnicos del edificio. Y me voy con muchas enseñanzas, me voy con mucho deseo de seguir para adelante y me voy con una etapa de mi vida que aunque quizás no fue la mejor, era completamente necesaria. Ellos me forjaron, ellos me crearon una personalidad, ellos me ayudaron a reforzar áreas de mi vida en la que yo, si no hubiera tenido esa experiencia allá, quizá nunca lo hubiera reforzado. Y me ayudaron a encontrarme mucho más con lo que realmente yo soy. Me enseñaron a descubrir el talento que yo llevo por dentro. Me enseñaron a explotar esos talentos. Me enseñaron que mi voz sí se escucha en un micrófono, que yo sí tengo presencia delante de una cámara, que yo sí puedo generarle algo a la gente. Eran cosas de las que yo no estaba 100% segura y las aprendí ahí adentro. No hay forma humana de que yo tenga algo malo que decir del edificio, de Santiago Matías o de ninguna figura que esté ahí adentro, porque simplemente fue una etapa que pasó. Si tú querías que yo te contara, ya te conté, vida. Entonces, este canal es mi nuevo canal. Bienvenidos a mi canal de YouTube. O digo, despídanse, no. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hasta aquí el video de hoy. Hasta aquí esta historia. Seguiremos más adelante, ¿no? Haciendo más cosas. Pero aquí hay mucha Yarleni. Para ti y para todo el mundo. Es cuanto.